Buenas tardes, profe. En esta oportunidad presentaré la actividad de la lección 1 de socialización de matemáticas. Tema la derivada. Bueno, primero empezaremos con la definición o lo que ya podemos saber sobre una derivada. Entonces, sabemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. O podemos decirlo de otro modo, así como la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía, ya sea que esta crece, decrece o permanece constante. Cuando se producen pequeños cambios en la variable independiente. Por ejemplo, tenemos 3 casos. El primero será un deslizadero de esos que hay en el parque infantiles y en zonas donde los niños pueden distraerse. El segundo caso será un tobogán de agua no muy inclinado. Y el tercer caso tenemos una montaña rusa con una bajada bastante brusca, podemos decirlo. Entonces, los 3 casos lo que tienen en común es que descendemos, pero lo que los diferencia es que descendemos, pero no al mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, en el primer caso descendemos de una forma lenta, despacio y bastante tranquila. En la segunda tenemos una caída un poco más brusca, pero sigue siendo algo muy soportable, por decirlo así. Pero en el tercer caso, en la montaña rusa, tenemos una bajada demasiado brusca y con una bajada demasiado veloz. Bueno, mediante el estudio de funciones y pues más concretamente en el uso de la derivada podemos conocer cosas como la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo, y no necesariamente un neumático, puede ser, no sé, desgaste también de comida, un desgaste de algo material también. Y además también podríamos, por ejemplo, como calcular el beneficio de una empresa en función del tiempo. Entonces podemos decir que el uso de la derivada resulta realmente fundamental para nuestra vida y para muchas situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Ahora pasaré al ejemplo 1 sobre el uso de la derivada en diferentes campos de la vida cotidiana. El ejemplo mío será sobre su función dentro de la electrostática. Con la derivada podemos calcular la intensidad de corriente, ya que la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo es la intensidad de corriente. Por lo tanto, podemos realizarlo con esta fórmula. Esta fórmula nos quedaría I es igual a dq sobre dt, donde t es el tiempo e I es la intensidad de corriente. El siguiente ejemplo es la aplicación de la derivada en la economía. La derivada es una herramienta como de gran utilidad en economía, ya que pues, nos permite realizar cálculos marginales. Es decir, que podemos hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, ya sea cual sea la cantidad económica que se esté estudiando, ya sea un coste, sea un ingreso, sea un beneficio o sea una producción. Y podríamos calcularlo con la siguiente fórmula. La fórmula para poder calcular el costo marginal nos quedaría algo así como el costo marginal sería igual a
DC sobre DX. Con esta fórmula podríamos calcular pues un costo marginal en economía utilizando la derivada. Muchas gracias.